Buenas noches, Burriana. Vamos a ver, soy Mariola Aguilera, como todos sabéis, portavoz de Cibur en el Ayuntamiento de Burriana. Gracias a este espacio que nos deja Burriana Televisión, esa televisión que hay en Burriana, que hay muchos del equipo de gobierno que parecen decir que no existe, pero que gracias a ellos podemos acercarnos a vosotros todas las semanas. Hoy he querido traer como invitados a dos personas que mucha gente de Burriana conocerá. A lo mejor lo que no conoce es a quién representan y sobre todo la lucha que llevan durante 10 años. Uno es Fernando Gil, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Serratella, y nos acompaña también Chimo Sanauja, que es el secretario de la asociación. Ahora vamos a intentar repasar, supongo que habrá más programas que podamos estar juntos, pero vamos a intentar repasar un poco esos 10 años de lucha que lleváis, como comentábamos antes de entrar, o que llevamos entre todos, en varios puntos fundamentales, ¿no?, que han afectado siempre a lo que es la zona de la Serratella. Nosotros desde Cibur sí que tengo que decirles que nada más entrar en el 2007 fue una de las zonas que nos tomamos más en serio, quizás porque entendíamos que era la zona más olvidada de Burriana en aquel momento, y también tengo que decirles que lamentablemente en el 2018 seguimos teniendo los mismos olvidos. Es más, antes de entrar comentábamos, estos señores son de los pocos que convocan a los grupos políticos todos los veranos en la asamblea vecinal que hacen. Todos los veranos nos dan un listado de peticiones en las reuniones y creo que si yo pongo una detrás de otra las 10 que tengo, por desgracia son prácticamente iguales, y lo que se ha hecho pues no se ha hecho como tocaba, ¿no? Pero bueno, si os parece vamos a empezar un poco por el tema de costas, que es lo que más, lo que la gente de Burriana a lo mejor quiero que entienda. La zona de la Serratella, como sabemos, es una zona que se inunda muchísimo por temporales de mar, por temporales de interior, y estos señores quiero que sepan que en el 2009, cuando anteriormente ya había muchísima reivindicación, pero en el 2009, cuando ya tuvimos la desgracia de las inundaciones, empezaron a moverse y se movieron muy bien, consiguieron que los grupos políticos nos uniéramos todos prácticamente para ir de la mano, y sí que quiero iniciar un poco las preguntas, Chimo y Fernando, en base a una reunión que tuvisteis en abril de 2010 en la Diputación, ¿no?, donde se prometió, incluso se dice aquí que se había mandado documentación al Ministerio por el tema de la canalización del barranco de Betxí, que consideráis y consideramos también nosotros que es una de las obras más importantes que se deberían hacer en ese tema. Eso por una parte, y por otra parte que nos expliques un poco, vosotros que sí que a lo mejor el equipo de gobierno actual os ha tenido más en cuenta que a los políticos, porque a los políticos no nos ha llamado, a los de la oposición, en el tema de costas, aquellos proyectos que se quedaron encima de la mesa de los exentos para proteger la costa y para proteger las golas, ¿cómo está el tema? Si quieres, Chimo, empiezas tú y me pones un poco al día en el tema de costas, a mí y a toda la gente que nos està viendo. Vale, bona nit a tot el món. Vale, en primer lloc, anem a veure costes. No, primer hem parlat de la reunió que vam tindre en la Diputació, a raïs de les inundacions del 29 de setembre del 2009, on per cert vam anar a la Diputació, el senyor Fabra ens va atendre molt bé, per cert, salvo l'IBI que va pagar l'Estat, l'únic que va ficar diners damunt la taula perquè cobraren els afectats, o part dels afectats que podien cobrar, va ser la Diputació de Castelló. Però, dit això, una de les coses que nosaltres li demanàvem era una sèquia, un barranc, anem a veure, algo paral·lelo a la costa per la part de dalt de la Marjal, perquè Fernando i jo vam anar el dia 29 de setembre a veure com estava, la Guàrdia Civil no ens deixava passar, però vam passar, baix el nostre riesgo, i això és quilòmetre i mig d'aigua que baixa mig metre d'aigua, quilòmetre i mig, a una força enorme, i al final aquest senyor va comprendre que quizá un canal paral·lelo i una eixida a la mar seria l'ideal per evitar les inundacions. Si tenim en compte que en el plan d'inundabilitat de Burriana la paraula Serratella o Marjal, el punt més baix de Burriana, no existeix, pues entonces, claro, ¿qué ocurreix? Ocurreix que tenim dos problemes gordos. Un que no tenim, i dos que el camí La Ralla teòricament és el barranc de Sant Antoni, el qual vol dir que el barranc de Sant Antoni baixa d'Artana a Betxí, quan aplega una miqueta antes d'aplegar a lo que és l'autovia, se perd el barranc de Betxí i l'auia on va?
Pues on vol. Claro. On vol. I és que nosaltres no ens inundem per lo que plou, ens inundem per la quantitat d'aigua que viene de arriba. Claro, claro. Això és la veritat, ¿vale? És veritat que la Diputació va enviar als tècnics de la Diputació i no l'estava anant, els tècnics de la Diputació. Jo me'n recordo que aquesta reunió la vam tindre en la ratlla i on vam omplir totes les taules de papeleo. Per cert, Borriana, per desgràcia, va plegar tard i sense papers. En l'Ajuntament de Borriana. En l'Ajuntament de Borriana, Mercadís, claro. Allà estàvem Fernando i jo davant tots aquells senyors i ens donava hasta un poc de vergonya, ¿vale? Però això va ser de Xina. La veritat és que després això s'ha perdut i jo no sé si us ha demanat més vegades, si s'ha intentat reivindicar ese barranc. No, a ver, desde el Ayuntamiento no se ha reivindicado absolutamente nada. La oposición que la oposición hemos intentado hacerles llegar al equipo de gobierno las reivindicaciones que debían hacer, pero sí quiero, antes de continuar, si me lo permitís, quiero decirle a la gente que nos está viendo, saben los teléfonos habituales y el WhatsApp que pueden preguntarnos o pueden intervenir en cualquier momento en directo para preguntarnos cualquier duda que tengan. El teléfono donde pueden llamar para entrar en directo es el 964-570208. Si quieren mandar un WhatsApp pueden hacerlo al 687-1306-17 y pueden seguirnos también en directo por la web burrianatv.com. Es que así pueden intervenir alguien que nos escuche o que diga, pues no tienen razón por esto, o a lo mejor nos hemos equivocado en algo, o quieren solucionar alguna duda, pues pueden intervenir y preguntárnoslo. El tema de las reivindicaciones por parte del Ayuntamiento de Burriana siempre ha sido un problema, Chimo y Fernando, y lo sabemos, porque sabéis que hemos intentado ir a costas. Nosotros, por ejemplo, como CIBUR, en el 2010, recuerdo una visita al subdelegado de Gobierno, donde le llevamos un proyecto. ¿Os acordáis que nos recorrimos todas las golas de toda la costa, desde la Serratella hasta San Gregori? Y además fuimos hasta la depuradora de Villarreal, que habían hecho nueva. Eso nos lo trabajamos, se lo hicimos en un documento, les pedimos los muritos de protección en forma de L, que ahora no me acuerdo, tienen un nombre técnico, pero no me acuerdo ahora cuál es, y fuimos y lo presentamos. Y continuábamos, pero claro, nosotros somos partidos de la oposición, lo que hemos dicho siempre, es decir, tenemos que contar con la colaboración del equipo de gobierno. Y lamentablemente, en todos los temas que yo creo que ustedes van a escuchar que vamos a poner encima de la mesa, o se han olvidado porque ha entrado el equipo de gobierno nuevo, o lo que había hecho no les ha gustado y no han seguido, o se ha ido perdiendo un poco la confianza y la fuerza. Pues evidentemente uno divide y vencerás, pero lamentablemente esa división, cuando es con organismos superiores, pues no vencemos, sino que perdemos absolutamente todo. En el tema de costas, las últimas reuniones que habéis tenido, por ejemplo, de los exentos, que además se nos vendió en el 2010, ¿no?, si no me equivoco, como una obra de emergencia, que les insistimos y al final nos dijeron que sí. Sí. Mira, valga decir la verdad, esta semana pasada teníamos una reunión con Costas. Sabes que estamos formando una federación, todo lo que es el litoral de Burriana, Santa Bárbara, el Grau, el Puerto y la Serratella, y teníamos una reunión con Costas. La verdad es que yo fui uno de los culpables. Por un problema familiar no pudimos ir, se aplazó, yo espero que pronto la tengamos para volver a reivindicar lo mismo. Pero es cierto que en Costas, cuando entramos en el 2009, nos atendían muy bien, diciéndonos siempre que había 4 proyectos en Burriana que estaban en la parrilla de salida, ¿vale? Sí. Estaban en la primera línea. Pues ahora la última vez que fuimos, ni estaban en la primera ni estaban en la segunda. ¿Y cómo se pierde eso, Chimo? O sea, ¿cómo se pierde que tengas los 4 proyectos preparados, que estén...? Porque a nosotros en una reunión que tuvimos sí se nos vendió como una obra de... Yo recuerdo decirle a aquella señora, no sé si era señora o señora, al final, que era el director de Costas, le dije... Yo conocí 5. Claro, sí, yo 3. Yo recuerdo que le dije, vamos a ver, aquí no habrá dinero para los proyectos, macroproyectos como el super espigón que nos presentaron en la zona de la depuradora. Pero esto es una obra de urgencia y ustedes tienen dinero para obras de urgencia. Y aquí ya nos dijo que sí, sin ningún problema. Claro, a partir de ahí no entiendo cómo se pierde. Esta señora era Pepa, Pepa de la Vall d'Uixó, que ahora está, por cierto, en Madrid. Yo si no recuerdo, a ver si no me han equivocado, la alcaldesa estuvo en Madrid hablando con ella, no sé de qué temas, no lo sé, la verdad es que yo lo ignoro, pero bueno, ella está en Madrid ahora y ella sabe perfectamente la situación de Burriana. Pero bueno, a ver, desde el 2009 que estamos reivindicando lo mismo, que son los 2 exentos,
Para que la gente nos entienda, sí, sí, a ver, son dos muros paralelos al muro actual, dentro del mar, que hay uno ya, en donde se supone que había que hacer un mantenimiento. Ese mantenimiento que era llevar áridos, llevar piedra, arena, lo que fuera, mantenerlo, siempre en la situación esta. ¿Qué ocurre con el que hay? Pues que no se hace el mantenimiento y allí ahora tenemos, es verdad que cuando viene el temporal, pues evita bastante el oleaje en la costa, pero resulta que allí ahora, para entrar, si antes tenías 3.000 metros cuadrados, te quedan 500. Hicieron, ¿no? Fernando, me comentabas, sí que se hizo una actuación en la zona, al final de la Serratella, ¿no? En el linde con Nules, en aquellos muros que hicieron los dos agujeros para hacer la playita natural, pero yo quiero que Fernando nos explique la sensación que tienen los vecinos, porque claro, aquello se hizo en su momento muy bien, però no hay mantenimiento, no? Allò és una cosa que si estiguera ben cuidada seria molt ben aprofitar, perquè jo vaig a passejar en els nets i ho veig i allò està molt bé i va molta gent, però allò és un desastre. Allí van dir que si eren dunes perquè anidaren els pardalets, i allò són carros d'escombros que se van dur fa 50 o 40 o 60 anys. Allí és un matorral de brossa que no té ningú sentit i l'Ajuntament no fa res per limpiar-ho i tindre-ho decent. No aparece a limpiar ni aparece a decentar. Allò és una calamitat, un desastre. Bosses de basura, allò és un desastre. Home, si allò estiguera una miqueta decent, una miqueta limpió, allò donaria gust d'estar allí. Yo creo que el Ayuntamiento ha tenido... Sí, perdona, Ximo, sí. Sí, però vale, anem a separar dos coses, vale? Sí. L'actuació de Costes i l'actuació de l'Ajuntament, vale? Sí, sí. L'actuació de Costes va fer els dos foralls que teníem problemes en ells, mos creiem que no, és veritat, és una meravella, salvo, però falta fer el burladero. El burladero que és un xicotet murer davant, perquè quan vinga el gran oleatge no se n'entre per el forat i pugui saltar la cartreta que a vegades està a punt. Però bueno, i un altre tema és el tema de la limpiesa, que això sí correspon a Borriana i que, clar, això no se fa, tampoc. L'altre tema que teníem en Costes, ja que parlem dels dos burladerets, era que estàvem sempre demanant el mateix. A les goles que ixen, que les poquelles se queden, que ixen cara a la mar, ixes que es feren una mitja lluna cara al llevant, perquè quan vinguera el temporal no omplira de grava i arena, alçara 1 metro el nivell i entonces, claro, la marjal és 1 metro menys d'eixida que té per culpa d'això. És veritat que últimament l'Ajuntament ha enviat les màquines quan veuen sobretot que pot haver algun tipus de temporal i ho limpia, però són diners que està gastant-se sempre l'Ajuntament quan això Costes hauria de fer ahir una especie de protección. Si hiciéramos la protección que les llevamos pidiendo desde el 2010, todo ese dinero nos lo ahorraríamos, eso está claro. Unamos un poco los temas. Evidentemente en Costas yo creo que falta una reivindicación y una unión con los políticos, que eso ya nos encargaremos los grupos de la oposición, porque por desgracia lo intentamos pero no nos hacen ni caso, pero ni los que estaban ni los que están, o sea, al final esto va a ser un poco complicado. Pero unamos un poco las cosas, ¿no? Ahora pasamos ya a temas que sí que dependen del Ayuntamiento de Borriana, si os parece, y yo me gustaría que explicarais un poco a la gente de Borriana que nos ve las pocas actuaciones urbanísticas que se han hecho en la Serratella, por ejemplo la A28, la A3031, ¿no? Y lo que hablábamos antes, es decir, yo sí que como político, ¿no? Como responsable público, sí que entiendo que hay una actuación en la Serratella, que además el Ayuntamiento ahora tiene dinero y que no se ha presupuestado en los 3 presupuestos que ha hecho este equipo de gobierno, que son las unidades del Racholí. El proyecto y la documentación estaba dentro de la casa, se había adjudicado, evidentemente la empresa con la crisis no ha hecho absolutamente nada, pero eso es una actuación que tiene que hacer, entiendo yo, el propio ayuntamiento de manera directa, porque no es una actuación que se vayan a salir muchísimas parcelas para que un constructor saque un beneficio, es una actuación necesaria para desbloquear un poco el tráfico en la Serratella y que eso sea una zona más transitable, ¿no? En el tema de la 28 hay un pequeño problema de siempre, ¿no? que la asociación ha reivindicado, que es que se taponó una de las salidas, ¿no? Se taponó una de las salidas porque una de las salidas que daba al Rajolí al mar se tapó cuando se hizo la 28. No voy a entrar ahora en el cómo ni en el por qué. No, simplemente se hizo mal la obra. Yo entiendo que es de juzgado de guardia, lo hemos reivindicado durante casi 10 años, la cosa sigue igual. Es verdad, después si quieres, cuando charlemos de la marjal lo hablaremos, es verdad que en un momento dado se pidió
o se intentó pedir un presupuesto para hacer un tornillo de Arquímedes, ¿vale? Sí. Vale. Pero vamos a ver, ¿qué costaba volver a abrir la zanja? ¿Por qué no se abrió en su día? Cuando hicimos la 3031, pues sí que aprovechamos la tubería de las aguas pluviales. ¿Para qué? Pues para hacer 2 tubos. Es verdad que son de 60 centímetros, pero bueno, más vale poco que nada. Hombre, claro. Y que dan salida al mar de lo que es el Ranxolí. El Ranxolí, cuando la marjal está llena, no da abasto. No da abasto. Es verdad que hay un motor que saca mucha agua, aunque la última vez, menos mal que no fue mucho, estaba en reparación. No sé, no entiendo muy bien. Lo que está claro es que nadie ha tomado medidas para solucionar el problema de la 28 y del taponamiento, porque además es otra actuación. Pero es que ahí ya no hay que pedir presupuesto de nada. O sea, es que ahí hay que hacer un proyectito y ejecutar. Y el ayuntamiento lo tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo, no este equipo de gobierno, sino incluso el anterior. Son actuaciones que tampoco cuestan tanto dinero y que el ayuntamiento puede ejecutar de manera directa. Eso es algo que tendremos que seguir reivindicando y desde luego espero que al final a alguien del equipo de gobierno, como decimos siempre, ¿no? Y lo siento en el alma por utilizarlo en la tele, pero que a ver si se le cae la cara de vergüenza a alguien y después de, no sé, 15 años, 20 años que está hecha la 28, porque yo ya ni me acuerdo, que por lo menos manden ejecutar y que manden desbloquear eso, porque además si ya no vamos reivindicando las protecciones de costas y encima vamos taponando las pocas salidas que tenemos al mar, pues seguramente podríamos evitar muchísimos problemas. Pero luego nos vamos a la 3031, que es una unidad de ejecución, para que la gente nos entienda que se ha acabado hace 7 años y que la gente que tiene ahí sus parcelas no puede pedir licencia de obras porque no se la dan. Entonces, claro, la gente que nos escucha dirá, ¿pero qué está pasando ahí? Y yo creo que ahí Chimo también nos podrá decir un poco la situación. Explico un poco. Un poco resumida, pero bueno. Explico un poco el caso, ¿vale? En agosto, a 7 años, estamos hablando del 2011, los vecinos pagaron la última cota de urbanización. Es verdad que quedaba una cota última, que no entra dentro de las cotas, cota 0 más 12 cotas, que esa última cota, hay sitios donde cobran y sitios donde pagas. Aquí, por desgracia, es a pagar. Y además sabíamos el precio, ¿vale? Sabíamos el precio, ¿vale? Pues quedó por hacer solo una zanja para meter lo que es la luz de la calle, hacerla, digamos, fija. Ahora está provisional desde un transformador de la parte de Nules y hay que hacer una zanja desde donde está la caseta de la primera plaza al transformador. Claro. Vale, eso en su época valía 18.000 euros. Muy bien. ¿Cuál es la sorpresa mía? Pues que ahora vale 280.000. Euro arriba, euro abajo. Sí, 280.000. Claro, de 18.000 a 280.000 es una barbaridad. Habrán cambiado las leyes. Yo no digo que no hayan cambiado las leyes. Yo no digo nada. Yo lo que digo es que 18.000 valía hace 7 años, que es donde se tenía que haber terminado, 280.000 vale hoy. Que va a poner el Ayuntamiento de Burriana. O sea, que vamos a pagar todos los ciudadanos de Burriana porque no se reivindicó en su momento, ni se ha llevado ni se le ha reclamado a la empresa urbanizadora, porque lo normal sería reclamarle a la empresa urbanizadora en su momento lo que corresponde. Claro, pero ¿qué ocurre? Además, el aval se cobró, el aval 178.000 euros, son 178.000 euros, se cobró. También es verdad, porque aquí hay muchas cosas que hay que entrelazar, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué ocurre con esto? Ocurre que el Ayuntamiento de Burriana no quiere lavarse, no quiere pisarse los dedos y lo que hace que es no dar licencias de obra. ¿Qué ocurre? Hay señor que ha comprado su parcela, que ha hecho la contratación de su arquitecto, que eso tiene un plazo límite y que lo va a perder. Claro, y que además ha pagado las cuotas de urbanización. Claro. Porque en su momento las pagó. A ver, salvo alguno que yo no sé, pero que eso tiene más que medios el ayuntamiento para hacerlas cobrar. Pero seguro que el que no ha pagado las cuotas no pide la licencia de obras, seguro que no. Claro, pide la licencia de obras el que ha pagado. O el señor que quiere vender y que tiene comprador y que pero cuando no puede vender, claro. Y pide, a ver, licencia de obra para esto y dicen que no hay, pues se vuelve atrás. Claro. Eso es un crimen, que estamos 7 años ya, el mes de agosto a 7 años. Pero lo peor de todo es que eso se presupuestó el año pasado. El año pasado no se ejecutó, porque faltaba no sé qué documento. Claro. Este año estamos en el mes de mayo. Sí. El presupuesto está aprobado desde el mes de diciembre, sí, lo sé. ¿Vale? En vigor desde enero. Ya tenemos supuestamente todo lo que tenemos que tener y tampoco se han empezado las obras. Entonces yo no sé muy bien qué explicación nos da el equipo de gobierno, porque a nosotros evidentemente no nos contesta nada, pero a los vecinos afectados nos tendrá que decir algo. A ver, sí, yo lo he pedido muchas veces esto y lo he hablado muchas veces. Pues primero, hasta que no estuviera el dinero, no
no se podía hacer, la Val se consiguió, no se dio la obra, no se dio permiso de obras, después había un problema con costas, vamos a ver, si en el 2011 no había ningún problema con costas, ¿ahora por qué? ¿Cómo hay en el 18 un problema? Bueno, pues parece ser que ese también está ya, vale. Parece ser que la contratación o el pago a Iberdrola también está, y ahora yo no sé por qué no se da permiso de obras de una vez por todas, la verdad es que no lo sé. Me imagino que los técnicos del ayuntamiento tendrán sus motivos, pero yo es que también entiendo que los técnicos pueden tener motivos, pero los políticos deben... Es que tienen que indicar, es decir, vamos a ver, a mí un técnico municipal me puede expresar o me puede decir que no se puede dar licencia de obras porque falta una serie de procedimientos, me parece muy bien. Pero una vez el procedimiento está hecho, que además sabemos ya la cantidad está adjudicada y demás, yo concejal de urbanismo y alcalde, lo que tengo que decirle al técnico municipal es, oye, a partir de ahora das licencias de obras condicionadas a que se acabe de pagar este señor la cuota que le tal, condicionada al acabado de la obra, punto. Pero tú, mientras realizas las conexiones eléctricas, ese señor puede tener su licencia de obras y puede construir su casa. Es que estamos perdiendo más de un año, porque una construcción de una casa tampoco dura 2 meses. Entonces yo entiendo que eso sí que podrían hacerlo, pero bueno, no lo hacen. Más de un Evidentemente, yo entiendo que es culpa de que no manda quien tiene que mandar, y ya está. Más de un año desde que se supone que tenemos todos los trámites hechos, pero estamos hablando en realidad de 7 años. De 7 años, eso claro, sí, eso está claro. ¿Vale? O sea, los tiempos se están alargando de tal manera que es insufrible, pero fíjate, ahora porque como tendremos algún programa más que tendréis que venir, ¿no? y decidiremos un tema determinado y así también podremos hacerlo más extenso porque está claro que de cada tema hay mucha información. Pero uno de los temas sin duda que a mí más me duele, y además lo sabéis, es el tema de la Marchal y el tema del plan especial. Para que la gente que nos está escuchando que no haya tocado el tema, yo tengo que decirles que en el 2008 nos pusimos desde Cibur un poco las pilas con la asociación de vecinos. Nosotros hicimos un poco la parte de investigar jurídicamente y tal, lo que se tenía que hacer para intentar no solamente no legalizar las viviendas que se habían construido sin más, sino sí regularizar esa zona, porque bueno, creo que lo único que hemos conseguido es que se pongan nombre a los caminos, ¿no? Eso sí que lo conseguimos en su momento, eso fue ya un éxito, pero desgraciadamente no solamente no tenían nombre, sino que hay mucha gente que no tiene luz, no tiene agua, los accesos son deficientes. Intentábamos crear una figura para que esa zona se pudiera urbanizar, tuvieran los servicios, tuvieran alcantarillado, de acuerdo con todos los vecinos, y iniciamos el trámite. Conseguimos que Partido Socialista en su momento, Partido Popular y Coalición Valenciana, que estaban en esa legislatura, nos acompañaran, y hicimos un trabajo, yo creo que muy importante, que sentó las bases de lo que al final, por desgracia, se cargó el tripartito cuando entró esta legislatura, pero bueno. Para que la gente lo entienda, es un trámite un poco engorroso, pero empezamos en el 2008, si no me equivoco, ¿no? Con el recuento. Después hicimos un poco el censo que se necesitaba para que el ayuntamiento contratara lo que se llama el plan de minimización de impacto, y eso tuvo un trámite hasta el 2012. En el 2012 se aprobó, tenía todos los informes favorables de todas las consellerías. Se hizo la exposición pública, que presentamos alegaciones y todo el mundo tiene allí un plan de usos incluso que se puede consultar, y ahí muere el proceso porque los últimos años del equipo anterior, del Partido Popular, pues no había, no sé muy bien por qué, ningún interés de que eso se aprobara definitivamente, y cuando entra el tripartito nos encontramos con la sorpresa de que le insistimos en que retome el tema y tampoco. Nos salen con la historia del cambio de legislación. Pero yo quiero que entiendan una cosa, si nosotros el trabajo lo hicimos y estaba aprobado en el 2012, la nueva ley de urbanística valenciana entra en el 2016, yo creo que tanto el Partido Popular como el tripartito que entró tenía tiempo más que suficiente para acabar de aprobar el procedimiento, lo que pasa es que no quisieron. Y entramos en la nueva contratación del plan especial. Yo sí que tengo que decirles que Cibur se negó a estar en este nuevo equipo de gobierno, y el concejal de urbanismo creó lo que llamaban el Consejo, o lo que llaman el Consejo de la Marchal.
Pretendían que nosotros nos volviéramos a sentar con los partidos políticos, con los vecinos, con las asociaciones ecologistas para volver a iniciar el tema, y nosotros nos negamos rotundamente porque entendíamos que lo que había que hacer era continuar con el trabajo que se había hecho para adelantar. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el Consell de la Marchal ha servido para algo, Chimo. O sea, tiene una continuidad. A ver. Se os explican las cosas. A ver, ¿Dónde estamos ahí? Te explico, vale. En el Consell de la Marchal se ha reunido, creo que 3 veces. La primera vez acudieron todo el mundo, menos Cibur, que se negó, no sé por qué, son cosas que yo no tengo. Luego hemos hecho 2 cosas solo 2 cosas, ¿vale? Una, tener un mando único en caso de emergencia, ¿vale? En una reunión con el ¿Un mando único qué significa? Sí, te explico. ¿Aboré? En una reunión con el sindicato de riegos, sí, ¿vale? Ocurrió que en el año 14 o 15 sí, hubo una lluvia no fuerte como la del 2009. Gracias a Dios, sí. Vale. Pero resulta que se estropeó, estaba estropeado, reparando. A ver, te hablo de años, pero a lo mejor me bailo algún año, pero no, es así. Estaba estropeado el motor que ayuda a la salida del mar, porque se han tapado casi todas, y no ha pasado nunca nada. Pues ahora sí, se montó un follón, y entonces, pues, en esta reunión quedamos de que la alcaldesa, no el sindicato por una parte, el ayuntamiento por otra, y todas estas historias, ¿vale? Que cuando haya una emergencia en la Marchal habrá solo un mando único, que será el que dirija todo el entramado que se monte para intentar evacuar el agua. Pero ¿y quién tiene que ser eso? ¿Y quién tiene que ser el mando único? ¿La alcaldesa? Sí, me imagino, yo no lo sé. Hombre, no me hagas reír. Perdona. Además, con perdón, pero es que claro, me da la risa. ¿Cómo va a dirigir la alcaldesa ningún operativo de esos? La alcaldesa tendrá que decir, ¿no? En su momento... perdona, lo mismo que yo, a ver, que no estoy en este caso diciendo... Que deleguen un técnico que sea. Claro, hombre, pero es que un mando único, ya que tenéis la reunión, que diga la alcaldesa, no, perdona, pues la alcaldesa delegará en el técnico municipal X, o en el jefe de policía, o en el jefe de bomberos, no sé. Mariola, al final... Es que me has hecho una gracia. El responsable máximo siempre es el alcalde. En este caso, alcaldesa. Sí, que me parece muy bien, vale. Pero ese no es el fondo de la cuestión del Consell. Y luego el otro era intentar hacer un presupuesto para aquella acequia que hablábamos antes de salida de aguas atrás, hacer un tornillo de Arquímedes para intentar sacar el agua. ¿Y el presupuesto está? El presupuesto son 500.000 euros, te lo digo yo. Ah, muy bien. Que bueno, habría que mirar, sí, claro. A ver, el ayuntamiento dinero tiene, otra cosa es que... 500.000 euros para un ayuntamiento yo no creo que sea tanto. Más, habiendo fondos europeos para esta clase de cosas. Claro. Es que hay cosas que no entiendo. Bueno, pero fíjate, me has hablado de 2 cosas que yo creo, ¿no, Fernando? Porque Fernando es uno de los sufridores natos de la zona húmeda. Fernando ahí, ya no como presidente, sino a nivel personal también, y de todos los vecinos. Se crea un consejo de la Marchal para prácticamente no hablar de la Marchal, es decir, de las inundaciones y tal sí, pero del proceso que estamos diciendo no. Es decir, ¿tú crees que se solucionará algo en la Marchal en algún momento, Fernando? No. Pero ni antes, ni después, ni ahora, ¿no? Ni antes, ni muy después, poquita fe tienes tú, ¿eh? A ver, muy poquita fe tenemos ya, ¿no? Claro. A ver, el problema está en que es lo que estábamos hablando antes, es decir, ¿no? Para que la gente lo entienda. ¿Cómo es posible que este equipo de gobierno pierda el tiempo haciendo consejos y reuniones y tal, si después no sabe explicar la información que realmente toca, y si además se atreven a perder el tiempo? Y además lo voy a decir públicamente porque yo he tenido una reunión con el alcalde de Nules y tuve en su momento esa reunión, pero luego ya me han dicho que el mismo alcalde de Nules lo dijo públicamente en la tele. Sí, entonces, la tele no tengo ningún problema en decirlo en la televisión de Burriana. Es decir, ¿cómo es posible que un concejal de urbanismo y una alcaldesa se pongan a discutir con el pueblo vecino por 25.000 euros en un tema tan importante como este, que afecta a más de 222 familias en Burriana y en la Serratella? Que nos diga la Generalitat que tenemos que hacer un plan especial conjunto. Es decir, que Burriana ya íbamos muy por delante de Nules, porque si hubiéramos continuado en el 2012, nosotros, antes de entrar la nueva ley en vigor, hubiéramos tenido el plan especial aprobado, ¿vale? No lo hacemos, pero es que encima le discutimos al pueblo de al lado que, como él tiene unas cuantas viviendas más afectadas, que pague él más dinero que nosotros, cuando la obligación o la orden que se nos da desde Consellería al Ayuntamiento de Burriana es que lo hagamos conjuntamente. A mí me parece triste, no, lo siguiente, pero es que ya cuando este consejo existe, lo normal es
que el concejal, por lo menos, ya que Nules, evidentemente Nules, ha pasado de Burriana, ha hecho su trabajo, ha convocado las bases, ha sacado el pliego y ha contratado la redacción del plan especial y van por su cuenta. Claro, si somos rápidos aún los podemos pillar, porque ellos todavía estarán redactando el censo y el plan de minimización, porque forma parte del plan especial, pero nosotros ya lo tenemos y eso se tiene que aprovechar. Y el concejal de urbanismo lleva 8 meses discutiendo, o según él, negociando con la empresa que le tiene que hacer el plan especial para ver si se lo hace por menos de 15.000 euros. Eso lo dijo públicamente en el Pleno el otro día, a preguntas del señor Fuster, del Partido Popular. Vamos a ver, desde la Asociación de Vecinos no vais a hacer algún escrito, algo que le inste a este señor, en el tema de la Marchal, a, de una vez de manera definitiva, que adjudique la redacción del plan especial, máxime cuando ya tenéis ahora la información de las modificaciones que se van a hacer. Mira. Porque para que la gente lo entienda, se aprobó, por acabar un poco el círculo, se aprobó la ley en el 2016 y ahora hay unas modificaciones de esa ley que lo que dicen en el tema justamente de la Marchal y de las viviendas que están en las zonas protegidas es lo mismo que decía la disposición a la que nos cogimos nosotros en el 2009. Sí. Es decir, que estas viviendas con un plan de minimización se pueden regularizar, se puede actuar y además te dice que después, una vez esté aprobado ese plan especial, se podrán ya, y además lo dice la ley, no lo digo yo, que esa palabra no la decíamos nunca, ¿os acordáis? Decíamos, no digamos legalizar porque es regularizar la situación. Sí. Con la actuación se regulariza la situación. Pero se regulariza la situación, pero aquí dice que después de eso se podrán legalizar las viviendas que estén construidas totalmente antes del 2014. Que yo creo que eso es una información muy importante que no sé si os ha llegado. En Burriana pràcticament serien totes. Claro, las 222 no n'hi hauria cap problema en ningú vi. Claro. Pero yo quiero haceros una pregunta. Esta información que tenemos ahora, que hemos comentado esta tarde, ¿desde el equipo de gobierno se os ha hecho llegar en condiciones? A ver, me explico. Desde el equipo de gobierno se ha dicho que con la reforma de la LOTUF teníamos unas ventajas, pero el papelito este a mí nunca me lo habían entregado. Ahora cuando llegue a casa me lo has entregado tú, claro, pero me lo voy a leer y podré ir a discutir con quien sea. Que puede no entregar el papel, pero que te diga qué ventajas son, por lo menos, tampoco. Claro, no lo sé. Yo, por ejemplo, sabía que en un principio los afectados estábamos en el 2009 y ahora resulta que podemos estar en el 2014. Bueno, esto me duele a mí mucho, lo del 2014. Te digo porque hay casas hechas antes del 2014 que se han tirado o se han quitado. Tirar solo se ha tirado una. Pero claro, a este señor ahora, ¿quién es el guapo que va a decirle que a lo mejor, si no lo hubiera tirado, lo hemos vivido muy de cerca el problema y con él y con la familia. Yo lo que creo ahora es que el Ayuntamiento de Burriana debe ir a la Generalitat, y exigir por todas, de una vez, que este papel que pero tú me has dado tiene que hacer su trabajo. Se actualiza. Fijaros, porque se nos ha pasado la media hora, que lo sepáis. Sí, no pasa nada. Yo, lo que sí, para acabar, si me lo permitís, lo que sí quiero reivindicar es, claro que tiene que ir a la Consellería, pero yo creo que aquí hay que reivindicar el trabajo y que se pongan a trabajar y les quedan 10 meses de legislatura a este equipo de gobierno. Yo entiendo que la gente de Burriana es más que inteligente y verá lo que hacen y lo que no hacen. Y lo que no se puede consentir es que un equipo de gobierno esté paralizando trabajo que se había hecho, que esté un año sin contratar, por ejemplo, el plan especial y que no esté contratado a fecha de ahora, con lo cual no sabemos ni siquiera si se acabará la legislatura en esto, ¿no? Yo sí que quiero agradecer a Fernando y a Chimo el que me hayan acompañado hoy. No tengan ninguna duda que el tema de la Serratella volveremos a sacarlo porque como ven, el tema de la Marchal se nos ha quedado corto. Creo que tendremos que hacer un monotema, ¿no, Fernando y Chimo? Tendremos que hacer un monotema, pero sí, una vez más, agradecer a Burriana Televisión que nos ofrezca este espacio, que Cibur seguirá invitando a gente, a representantes de vecinos y a gente que quiera venir con nosotros a expresar y a dar su opinión pública de los temas que le afecten. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes que nos corresponda. Vale, bona nit.